Eu gostaria de convidar, então, agora o professor Eduardo Gonzalez para a sua palestra. O professor Gonzalez é professor titular do Instituto de Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile. O professor integra o grupo de Ecologia Matemática, atuando em temas relacionados à dinâmica populacional, bioeconomia matemática, equações diferenciais e epidemiologia matemática. Então, professor Gonzalez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a sessão de biomatemática do colóquio, e podemos, então, iniciar a sua fala. Bueno, estoy compartiendo pantalla. ¿Usted me dice si me ven? Sí. ¿Ahí me están viendo entonces? ¿Aló? Sí, profesor. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Yo voy a hablar en español. Pido la disculpa del caso a los asistentes que no hablan este idioma y pido entonces disculpas, que espero que se queden hasta el final para las discusiones pertinentes si es que amerita el trabajo. Mi trabajo está realizado en función de modelos de predacción de tipo Gauss y mi tema es totalmente teórico, no tiene nada que ver con los temas que se presentaron recién acerca de enfermedades, así que bastante poco actualizado, digamos. Tiene actualizado respecto a la parte teórica, pero no a la parte de los problemas que tenemos en América Latina respecto a enfermedades. Bueno, yo quería aclarar un poco lo que decía Ana, es que yo soy ex profesor de la Universidad Católica del Paraíso, actualmente aposentado ya, y todos los dos grupos que eso que envió el grupo Ecología Matemática ya no existe en mi universidad, ex universidad. Bueno, primero quería expresar los agradecimientos a los organizadores de este coloquio, en particular al profesor Dr. Joao Meyer, por la invitación formulada para presentar esta sesión en esta ponencia en esta sesión, y a las profesoras Claudia y Ana, que en conjunto con Johnny fueron los organizadores de la sesión. Yo voy a partir con mi tema, que es bastante un poco duro, digamos, para explicar un poco por qué lo asumimos, digamos. Estudiamos fundamentalmente modelos de dos especies interactuando, ¿no? Y para esto estamos pensando que son la base fundamental para el estudio de cadenas tróficas. Y en general, digamos, todos los modelos los vamos a estudiar con sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales y bidimensionales exclusivamente. Entonces, es importante decir que en dinámica poblacional la complejidad que se ha puesto a los modelos básicos es para tratar de expresar algunas situaciones que se dan en la naturaleza, especialmente los cambios periódicos en los tamaños poblacionales. En el caso de los modelos de predación, un problema bien importante es establecer condiciones para la existencia de ciclos límite. O sea, y eso entendiendo como ciclos límite unas soluciones que sean periódicas, pero que sea causada solamente por las propiedades del sistema y no por causas externas. Eso es lo que interesa en estos modelos. También hay que pensar que diferentes fenómenos ecológicos pueden también afectar las tasas de crecimiento de una o ambas poblaciones. Recuerden que estamos usando sistemas bidimensionales. Y esto puede llevar entonces a que las cantidades de soluciones periódicas o ciclos límites cambien. Ahora, ese es un problema entonces abierto en este momento en dinámica de poblaciones,
que fue propuesto en el año 1983, en el cual se pide encontrar un modelo que sea propuesto en la literatura ecológica, que posea al menos 2 ciclos ecológicamente estables, entendiendo por esto que es un sistema en el cual los tamaños poblacionales y los de las presas y los depredadores varían periódicamente en tamaños diferentes. Eso implica, digamos, desde el punto de vista matemático, que deben haber al menos 3 ciclos límite, porque sabemos que los ciclos límite girando alrededor de un punto de equilibrio tienen que ser de distinta estabilidad. Entonces, si hay uno que sea primero estable, el siguiente tiene que ser inestable y el tercero también podría ser estable. Y encontrar entonces modelos que tengan 3 ciclos límites es bastante complejo. Nosotros hemos encontrado modelos que tienen 3 ciclos límites, pero no todos concéntricos. Bueno, este es un problema que está abierto en matemática a partir del año 1900, en que fue propuesto por David Hilbert, el problema de encontrar el número de soluciones periódicas en modelos polinomiales y la posición relativa de ellos. Entonces, lo que se conoce como problema 16 de Hilbert, ¿no? Ese problema aún abierto. Nuestro primer modelo, que consideramos, y lo vamos a anotar aquí, pido la disculpa correspondiente porque la mayoría lo debe conocer, pero quiero sacar las características fundamentales de este modelo. Es el llamado modelo de Lotka-Volterra, que fue propuesto realmente por Vito Volterra el año 1926 y que coincidió con un modelo propuesto por Alfred Lotka para sustancias bioquímicas. Y en este caso, digamos, muy sencillamente razonó Volterra ante una pregunta de su amigo d'Ancona, Humberto d'Ancona, que posteriormente fue su yerno, a lo que sucedía, digamos, en el mar Adriático en ese momento. Y él explicó este modelo diciendo que las poblaciones de presas crecían en forma exponencial, pero las interacciones entre presas y depredadores provocaban una disminución de esa velocidad de crecimiento, mientras que los depredadores crecían por los encuentros correspondientes y morían por causas naturales en ausencia de depredadores. Este modelo, entonces, que fue propuesto en esa fecha que indicamos, es bastante criticado y ha sido motivo de bastantes cambios, y asumiendo, digamos, un montón de nuevos elementos ecológicos para poder interpretar mejor lo que sucedía en la realidad y la propuesta que hacía Vito d'Ancona. Este sistema, ¿no es cierto?, tal como se ha dicho muchas veces, tiene algunos puntos de equilibrio que son el punto 0,0 y un punto interior, y este punto interior es un punto que es un centro, que es entonces por lo que también se denomina un foco centro o foco débil, que es neutralmente estable. Esta es la crítica principal que se le hace al modelo de Volterra, porque en la naturaleza no se ha observado que exista para ciertas interacciones entre una presa y un depredador, que todas las soluciones sean periódicas. Entonces, la cantidad de observaciones al respecto fue a partir del momento que salió publicado ese trabajo. Pero, sin embargo, en la naturaleza se conocen interacciones en que las poblaciones oscilan en forma periódica, ¿no? Eso pero es una sola solución, no son infinitas como en el caso que predecía Volterra. Entonces, estas variaciones, las que se conocen como ser ecológicamente estable, entonces corresponden a ciclos límite estables de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ahí están algunos ejemplos, como el lince y la liebre del Ártico, que es uno de los más referenciados, la polilla en los bosques en árboles de Alpes suizos y el leme en vegetación en el norte de Europa. Existen otras que están documentadas en varios trabajos. Uno de ellos en un trabajo de Tanner del año 73. Hay bastante. Pero esto supone generalmente que
que no hay interacción entre otros miembros de otras especies en la naturaleza, digamos. Significaría simplemente que estos estarían viviendo en forma aislada, lo cual, para que la liebre del Ártico funcione, tiene que haber alimento, y eso entonces hacía que el sistema fuera en realidad tridimensional. Bueno, como estábamos hablando de los ciclos límite, las tres principales maneras de obtener ciclos límite en matemáticas son vía bifurcación de Hopf o Andronov-Hopf, a través de la bifurcación de un punto centro o foco centro, ¿no? Pueden haber también bifurcaciones de ciclos de curvas separatrices, como las homoclínicas o heteroclínicas, y la bifurcación de ciclos límites múltiples, todos centrados alrededor de un punto que llamamos foco débil. Esta es la más conocida, la Andronov-Hopf, la más simple en general. Casi todo el mundo sabe que en casos bidimensionales, cuando la traza cambia de signo de positivo a negativo o al revés, de negativo a positivo, hay la aparición o la generación de un ciclo límite. Pero en sistemas planares hay otras más, como las bifurcaciones homoclínicas y, decía, la bifurcación heteroclínica, o la bifurcación de Botín o de ciclos límites múltiples, ¿no? Las tres las representamos de esta manera, aparecen representadas en el libro de Gaisco del año 2003, una curva homoclínica, se rompe y genera un ciclo límite, cuya estabilidad hay que determinar generalmente, ¿no? Y en el caso de las bifurcaciones de ciclos límites múltiples, entonces se genera un ciclo límite, después a partir de ese ciclo límite se van generando otros ciclos y aparece un segundo, un tercero, y está un número que no sabemos hasta el momento cuál es la cantidad de ciclos límite que pueden bifurcar a partir de un punto llamado centro foco. Ese número es lo que constituye el problema de Hilbert. Y también en un sistema matemático general podría haber ciclos límites alrededor de puntos de equilibrio distintos. Pueden estar estos en el primer cuadrante, otros en el segundo, etcétera, ¿no? Y la cantidad total de ciclos límites es un problema abierto. Bueno, una manera de aclarar o mejorar la propuesta hecha por el matemático Vito Volterra fue la proposición del matemático ruso Andrei Kolmogorov, que propuso un sistema general de la forma tamaño poblacional de las presas sea una función como producto del tamaño poblacional con una función que dependiera de las variables X e Y, o sea, el tamaño poblacional de los depredadores también. Estos sistemas de esta manera se llaman sistemas de Kolmogorov, son sistemas matemáticos esto, ¿no? No son modelos propiamente tal de la dinámica poblacional. O sea, esta idea de Kolmogorov era hacer que todas las soluciones del sistema vivieran solamente en el primer cuadrante, estuvieran solamente en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque en este caso los eje X y el eje Y, pasan a ser conjuntos invariantes y las soluciones no pueden cruzar al segundo, ni al cuarto, ni a ninguno de los restantes cuadrantes. Entonces esto permite que nuestro espacio de fase sea exclusivamente el primer cuadrante con los ejes coordenados. Eso lleva a poner una serie de propiedades para las funciones que se pueden ver en los trabajos de Kolmogorov del año 34, y ahí se puede ver eso en algunos textos de historia de las matemáticas. Bueno, en el mismo periodo, más o menos, en el año 34, debería decir aquí, el matemático ruso Georgi Gauss propuso en su libro La lucha por la existencia estos tipos de sistemas, que tienen la misma estructura del sistema de Volterra. Y en este caso, estos sistemas, la característica fundamental es que son sistemas compartimentados en general. Lo que está sucediendo en el primer compartimento pasa de alguna manera
castigado al segundo compartimento. Las funciones acá que aparecen, la G indica la tasa de crecimiento de las presas per cápita. La función H, aquí no aparecieron en nuestra transparencia, la función H es la función de consumo o respuesta funcional, que es lo más general que se conoce. Y la phi de X es la respuesta numérica, mientras que la phi de Y es la muerte natural de los depredadores. Crecimiento, entonces, muerte natural, respuesta funcional y respuesta numérica. Entonces, en el caso de que la respuesta numérica sea una función de la respuesta funcional, entonces tenemos un sistema compartimentado, como hablaba anteriormente, y en ese caso, entonces, lo que sucede entonces es de un paso desde del primer compartimento al segundo. Hay funciones de mortalidad que son la más común, la que habíamos anteriormente en el modelo de Volterra, pero también otras en que se puede considerar la interferencia de los depredadores y cualquier otra que mejoren o cambien esta situación. En general, los modelos Gauss corresponden a modelos compartimentados o de transferencia de masa o energía. Yo quiero destacar aquí el nombre del biólogo ruso Gauss, que es el que propuso este tipo de modelo. Y hay muchos trabajos en que aparece Gauss con doble S, y eso es un matemático que no ha aportado mucho a la biomatemática, y le están asignando modelos sin que les corresponda. Bueno, dentro de estos modelos hay supuestos biológicos implícitos, ¿no? Que me gusta hacer presente porque no es todos los resultados que uno quisiera son tan verdaderos como le gustaría a la mayor parte de la gente. El primero es que los cambios de los tamaños poblacionales son debidos principalmente a nacimiento y muerte. No consideramos emigración e inmigración en estos casos. Los tamaños poblacionales cambian continuamente con el tiempo. Eso es cierto, pero para algunas poblaciones, pero hay otras que tienen ciertos periodos de variación, de juntarse los machos y hembras, etc., ¿no? No consideramos factores abióticos influyendo en el crecimiento. Por ejemplo, incendios o fenómenos de la niña o fenómenos del niño, etc., ¿no? Pensamos que las poblaciones están homogéneamente distribuidas en el espacio, lo cual, como decía Nacho anteriormente, eso es bastante poco real para el tratamiento de enfermedades. En cambio, acá nosotros vamos a pensar que esto es más o menos bueno para estudiar las características fundamentales de los modelos. Se supone que el área de la población es grande para despreciar el fenómeno de migraciones, como había dicho anteriormente. No se considera división por edad o por sexo, cosa que también en el caso que presentó Nacho anteriormente era importante. Los parámetros y las variables son todos de naturaleza determinista, no hay ninguna cosa que sea estocástica en estos modelos, pero sí es importante que no existe generación espontánea. Esto es que los tamaños poblacionales, si no hay población en una área, eso no significa que no puede crecer una población en esa área, ¿no? Sino que tiene que haber alguna cosa externa que le provoque el nacimiento. A pesar de eso, hay algunos fenómenos sí, biológicos que tienen que ver con la dormancia, que podría, digamos, aparentemente aparecer vida en algunas áreas que usualmente no hay vida. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos en estos modelos son creíbles. Entonces nosotros vamos a tener como modelo que todo lo que vamos a hacer matemáticamente y nos va a llevar a tener teoremas y que son demostrables. Vamos a considerar que los modelos son válidos, pero no necesariamente eso son verdaderos o que aplican a todas las interacciones del mundo real. Así que hay que tener en cuenta estas limitaciones, que en la mayoría de los casos no se manifiestan, ¿no? Y se cree que los resultados que se obtienen son ya la última palabra y no hay nada más que decir al respecto. Yo creo que estos simplemente son modelos que sirven para darse una idea general, pero que después deben ser mejorados colocando otras condiciones. El concepto de respuesta funcional, que me parece importante, lo que vamos a tratar ahora van a ser respuestas funcionales lineales, en realidad. Es
se refiere al cambio de la cantidad de presas atacadas o consumidas por depredadores en cada unidad de tiempo cuando la cantidad de presas está cambiando, fundamentalmente cuando está creciendo. En general pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Kuhn Hollywood en el año 59 las clasificó en 3 tipos, que fueron más que nada estudiadas en base a trabajos de laboratorio, ¿no? Y los gráficos pueden ser modelados de diferentes maneras. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de problemas porque hay diferentes maneras, por ejemplo, de graficar una Holling tipo 2, por ejemplo, que sería una función monótonamente creciente, ¿no? Y eso entonces nos lleva a preguntarnos si el cambio de las funciones matemáticas me cambia las propiedades del sistema. La respuesta es generalmente sí, digamos, ¿no? Porque en general los sistemas dependen mucho de las componentes que vimos anteriormente. Bueno, el primer modelo que voy a presentar es el modelo de Volterra, sin considerar todavía lo que estábamos hablando de colaboración entre los depredadores. Este modelo es bastante simple, soluciona el problema que tenía Volterra al considerar que eran todos ciclos. Aquí, al considerar que hay interacción entre las presas, perdón, la interferencia entre ellas, entonces nos origina un modelo en que existe un único punto de equilibrio que es global asintóticamente estable. Hay un único punto de equilibrio positivo, el otro punto sobre los ejes son el 0,0 y el K0. El 0,0 siempre es silla hiperbólica, mientras que el K0 va a depender de esta cantidad si es un punto atractor o un punto silla. Y el punto de equilibrio positivo va a ser siempre atractor, y eso se puede demostrar construyendo una función de Lyapunov. Para eso, dada por esta expresión, para demostrar que la función esta tiene su derivada definida positiva. La derivada es siempre definida negativa, mientras que la función es definida positiva. Bueno, esa introducción era para explicar un poco la periodicidad del modelo del tipo Gauss, considerando cooperación o colaboración entre los depredadores. Voy a presentar 2 modelos, uno más o menos completo y el otro solamente una parte inicial porque no hemos terminado su estudio todavía. Nosotros vamos a tomar en consideración el modelo de Volterra, que mostraba anteriormente, y vamos a introducir un nuevo término que es de esta forma, ¿no? E elevado a I sigma, donde sigma va a ser un parámetro comprendido entre 0 y 1. Este modelo fue tomado de un trabajo anterior, publicado el año 88 por Antonelli, y voy a dar las referencias correspondientes, para ver el comportamiento de estrellas de mar que llegaban en grupo a consumir corales en una cierta región de Australia, el mar alrededor de Australia. Bueno, lo de siempre, que el X y el Y expresan los tamaños poblacionales, los parámetros son todos positivos y el sistema siempre está definido en el primer cuadrante. Uno podría pensar aquí voy a reiterar una objeción que una vez me hizo Nacho, espero que me esté escuchando. En esa oportunidad se ve más o menos claro que esta función, este término va a ser va a ser casi siempre positivo, pero lo cual no es así, digamos, ¿no? Para cualquier sigma, si el sigma es 1, se ve muy fácil que podría ser positivo, pero resulta que nosotros estudiamos el sistema sigma igual a 1 y tuvimos alguna publicación y vimos que tenía una más compleja dinámica que lo que parecía ser al principio, ¿no? De que podrían irse todas las soluciones al infinito, o sea, el tamaño de los operadores crecer a infinito. En este caso, como digo, vuelvo a reiterar que esto está tomado de la literatura ecológica y
la estudiamos con más detalle, nada más. De hecho, ¿cómo se llama? En el sistema que estamos mostrando aparecen ciclos límite. Bueno, los puntos de equilibrio son el 0,0, el K0 y este punto que es sobre el eje de la vertical, y los puntos de la forma X, E, Y sub E que satisfacen las ecuaciones de las null clínicas que están ahí anotadas. Entonces, decía que si sigma igual 0, el sistema se reduce al clásico modelo de Volterra. Si sigma igual a 1, el sistema lo estudiamos el año 2018 y fue publicado el 2019. Y vamos a presentar algunas dinámicas en esta presentación, ¿no? Y si sigma mayor que 1, la dinámica del sistema es igual al sistema estudiado anteriormente. Pero ahora, cuando sigma es menor que 1 y mayor que 0, ese lo vamos a presentar en este trabajo. Es bastante simple el estudio, no hay muchas complicaciones, hay complicaciones con algunas derivadas, pero no es más que eso, un cálculo más o menos elemental. Basta con la matemática estándar para estudiar sistemas no lineales. Pero sin embargo, para tener menos parámetros, hacemos un rescalamiento del tiempo y una parametrización, haciendo, digamos, un cambio de variables de la forma x igual ku y igual r q sobre b, y el tiempo lo reescalamos en algún momento. Entonces, este sistema ahora tiene un sistema polinomial, entre comillas, porque esta función es trascendente, y nos lleva entonces a ¿cómo se llama? A una dinámica que mostramos a continuación. Ya lo decía, este sistema, bueno, la misma está definido en el primer cuadrante. ¿Cómo se llama? Los puntos de equilibrio son similares al caso original. Los dos primeros, este otro lo único que tiene un cambio en las constantes que aparecen acá, y acá aparece una recta y una curva que es decreciente. La gráfica de las curvas yo la voy a presentar a continuación para algunos ejemplos, ¿no? Hay un punto de equilibrio en este caso, si solo si se cumple que el parámetro C es mayor que 1 y el cociente Cn es menor que 1. O bien, al revés, si C es menor que 1 y Cn es mayor que 1. No es fácil hay que hacer un poco de trucos para demostrar eso, porque es una recta tiene ahí, y la otra curva también es decreciente. Se puede ver que ¿cómo se llama? Tiene pendiente decreciente, y sin embargo las curvas se cortan. Este gráfico da mejor idea de lo que sucede con las isoclinas. La isoclina verde es la isoclina 1 y b igual a 1 menos u, pasa por el punto 1, 0 y 0, 1, y hay diferentes curvas aquí que se muestran que son, para el caso Cn mayor que 1, por ejemplo, baja, pero siempre que el intercepto sea menor que 1, obtenemos una intersección con la recta verde, pero podría suceder que la pendiente fuera mucho más grande, mucho más pequeña, y no hay intercepto con esta curva verde. De la misma manera, si consideramos que el C sobre n es menor que 1, hay intercepto en algunos casos, pero en otros no lo hay. Entonces, todas estas situaciones dan a una dinámica bastante más rica que la que nosotros teníamos en el caso elemental, digamos. Nótese que si Cn es menor que 1 y C es menor que 1, o al revés, si sucede las desigualdades al revés, entonces no hay intersección entre la isoclina. Y eso entonces hay que colocar qué es lo que sucede con las dinámicas correspondientes. La abscisa de los puntos de equilibrio interiores, cuando existen, satisfacen esta ecuación. Bueno, aquí el resultado son todos más o menos simples, porque la jacobiana no tiene ningún problema, está definida para todos los puntos del dominio.
Y los resultados que tenemos son los siguientes. Hay una región de invarianza, es decir, todas las soluciones viven, o si nacen fuera, entran a la región alfa, lambda tilde, y que está comprendida entre 0 y 1 y b mayor o igual que 0. O sea, tenemos una cinta en la cual todas las soluciones que están dentro del conjunto viven, no pueden salir, y las que entran, no, las que nacen fuera van a entrar siempre, ¿no? Eso se puede demostrar fácilmente. Aquí está demostrado diciendo que cualquiera, si el caso u igual 1, entonces si u, en el sistema que teníamos anteriormente, tenemos solamente que du de tau vale menos b, eso es negativo, o sea, significa que las flechas indican hacia la izquierda, y para cualquiera sea el signo que tenemos para la segunda derivada, estas van o hacia arriba o hacia abajo, pero no pueden salir de este conjunto. Eso nos da entonces una región de invarianza. Sin embargo, un problema que es también interesante en el estudio de estos modelos es ver si acaso las soluciones son acotadas. Entonces acá, si uno toma u igual 0, se observa que la segunda ecuación del sistema queda de esta manera, y en este caso el dB de tau es siempre creciente si solo si este número es positivo. Esta propiedad entonces existe, que existen soluciones que no son acotadas, ¿no? Hay un problema entonces de acotamiento de soluciones que no se da en este caso. Esto podría ser interesante, pues, si uno considera que las presas son una población que se quiere eliminar. Entonces, en ese caso, entonces sería conveniente que los depredadores crecieran y que desaparecieran las presas. Pero en el caso en que ¿cómo se llama?, los depredadores fueran especialistas, este resultado me indicaría que el modelo no es adecuado, no es válido. Es importante eso, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a suponer que este comportamiento lo voy a interpretar para modelos que son generalistas, ¿bien? Porque en ausencia de presas debería buscar un alimento alternativo, lo cual en el modelo no se expresa eso en este momento. Además, existe una región triangular definida de esta manera que tiene relevancia en la dinámica, como vamos a ver más adelante con las simulaciones. Si B es mayor que 1 menos U, esta recta que define la región esta triangular, se tiene que el debut de tau es negativo, implicando que las soluciones podrían entrar a esa región, lo cual no es tan cierto eso. Eso dependerá del signo de esta segunda derivada. La naturaleza de los puntos de equilibrio son los siguientes. El punto 0,0 es siempre una silla hiperbólica para todo valor de parámetro, mientras que el punto 1,0 es una silla hiperbólica si C es menor que 1, si C mayor que 1 es atractor, un nodo atractor, y si C igual a 1 es un atractor no hiperbólico, ¿no? Y como decía anteriormente, las demostraciones son bastante simples porque tenemos que usar la linealización, y con eso entonces tenemos todos los... En el caso del punto de equilibrio que está sobre el eje vertical, es más o menos parecida a la situación. Un punto silla hiperbólica, si C mayor que N, una silla no hiperbólica, y es un repulsor. En este caso, vamos a tener sobre el eje un punto que repulsa para C menor que N, y en ese caso entonces las soluciones se van al punto 0, infinito. La demostración aquí está también, va a depender del factor, del signo de factor que aparece en el determinante de la matriz. Y las condiciones entonces están dadas para que se cumplan las tres condiciones de la hipótesis. En el caso del punto de equilibrio positivo, vamos a suponer dos casos. Primero, que el punto C sea menor que 1 y el cociente C sobre N sea mayor que 1. Y en ese caso, entonces, el punto de equilibrio va a ser atractor hiperbólico. Esta condición está dada con la traza negativa. Un repulsor hiperbólico si la traza es positiva, y en este caso aparecería un ciclo límite estable, o un foco débil si B es exactamente igual al valor a este valor que tenemos ahí, o sea, cuando la traza vale C.
La demostración es bastante truco hay que hacer, ¿no? Para poder demostrarla y me costó bastante para hacer obtener ciertas desigualdades para hacerlo. Esta es la parte me resultó más complicada, una demora de por lo menos un día de trabajo para poder demostrarlas que teníamos esas propiedades. Aquí están las condiciones que se tenían que dar. Y en el caso 2, digamos, se cumplen estas desigualdades y después con esas desigualdades hago otra desigualdad que si este número si esta diferencia es positiva, entonces un número, restando un número más pequeño, la diferencia es más positiva todavía, por lo tanto, al hacer reducción de términos semejante acá me queda que la diferencia es positiva. Por lo tanto, en ese caso decimos que la determinante es negativa y dado por el teorema de la traza determinante es un punto sí hiperbólico. Análogamente se obtiene la otra demostración. Voy a decir además que existe al menos un ciclo límite alrededor del punto de equilibrio y ese está dado, se cumple aquí la condición de transversabilidad y por lo tanto entonces me asegura la existencia de una bifurcación de Hopf. Voy a colocar algunas simulaciones para mostrar cómo ha sido el comportamiento. Miren ustedes que las soluciones, hay una región que está definida por esta línea roja que aparece acá, y hay soluciones que se van al infinito, o sea, la condición inicial es importante. Si nace dentro de la región que estábamos hablando, triangular, hay soluciones que se van al 1,0 en este caso, de acuerdo, el punto de equilibrio está acá, ¿no? Entonces, el punto que está sobre el eje vertical, en este caso es repulsor, silla repulsora para la componente horizontal y las soluciones se van al infinito. Entonces, este sistema si funciona bien, funciona en esta zona triangular que habíamos destacado anteriormente. En este caso, el punto es un punto repulsor y nótese que todas las soluciones se van al infinito. El punto donde si nacen cerca del 0n también van casi directo hacia arriba. Pero también se dan situaciones extrañas como esta, ¿no? Todas las soluciones viven en el interior de la región triangular. Y en este caso, entonces, esto que aparece acá es prácticamente cuando sigma tiende a 1, debería ser un ciclo, pero se comporta como un foco, un centro. Y hay soluciones que se van a mí. O sea, en este caso lo que yo quiero destacar es que el comportamiento del sistema va a depender mucho de las condiciones iniciales, si están de acuerdo a la ubicación de ella. Entonces, los resultados que obtuvimos recién entonces son bastante importantes, pero para cierta condición de parámetros exclusivamente, ¿no? Aquí el caso de que vienen soluciones, también el punto es un punto atractor, es un foco atractor, nota esas soluciones que se enrollan al punto, y mientras que hay soluciones que de nuevo siguen de largo su camino al infinito. Entonces la condición inicial es importante, por lo tanto aparece una separatriz que no hemos detectado. Ahí hay alguna separatriz que tenemos que ver, a partir del cual sobre esa separatriz las soluciones se van al infinito y bajo la separatriz se van al punto de equilibrio. Y finalmente les muestro que, miren, esto es lo que aparecía anteriormente como un centro, y aquí están la situación que hemos indicado. Bueno, ese es el comportamiento del sistema a grandes rasgos, colocando de esa manera la colaboración o la cooperación entre los depredadores. Siguiendo el estudio de tengo algunas conclusiones, pero antes de darlas me gustaría mostrar que existen otras maneras de ¿cómo se llama?, de representar en la colaboración en la captura de las presas por parte de los siempre que me quede tiempo. Joao, ¿me queda tiempo, no? No, ¿No? pero sí, no, y ya terminó el tiempo, pero háblanos rápidamente para que sepamos. Este modelo,
modelo considera una respuesta funcional lineal que depende tanto de las presas como de los operadores. Entonces, esta fue propuesta recién el año 2017, ¿no? Y se han estado haciendo trabajo al respecto. Yo quiero presentar solamente algunos, el modelo que cambia el modelo de Gauss anteriormente en esta parte. Aquí está la respuesta funcional que era antiguamente QI, ahora aparece de esta manera. Y las presas que se consumen pasan a incrementar la población de depredadores de esta manera. Este modelo es bastante más entretenido porque tiene propiedades bastante más interesantes, tiene puntos de equilibrio, 3 puntos de equilibrio, también un punto sobre el eje Y, pero los puntos de equilibrio positivo pueden aparecer hasta 2 puntos de equilibrio positivos. Y eso entonces va a depender de cómo se comporten los parámetros. Podrían existir de 2 raíces. Si tiene 2 raíces reales positivas, esta ecuación que presentamos en la anterior, digamos, esta ecuación puede tener 2 o una repetida o ninguna solución, y entonces eso va a dar origen entonces a a nuevos casos. Y eso entonces es lo que nos permite trabajar y estudiar separadamente. Bueno, no dijo esto, digamos, está en desarrollo, así que no todos los resultados que tenemos acá están hechos ya, y hay que hacer otros cálculos que siguen pendientes. ¿Ya? Eso quería. ¿Cómo se llama? El primer modelo fue tomado de este trabajo específicamente de Antonelli y Lim, que fue publicado el año 90, donde ellos muestran una modelación de ciertos, ¿cómo se llama? De ciertas especies ¿cómo se llama? Estrellas de mar que comen a comunidades de corales. Este es el principal. Y ahí ellos exponen entonces que hay ¿cómo se llama? Posibilidades de ciclos límite. Gracias. Ahí está, hay otras. Ok. Ahí está. Muchas gracias por la atención. Eduardo, yo no veo a nadie, no sé qué pasa, que no veo a nadie. No, la gente. Ahí está, Valparaíso, sí, ok. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Yo creo que lo más interesante es que hay muchas herramientas con las cuales nosotros podemos analizar situaciones importantes y los riesgos de interferir en la naturaleza, ¿no? Podemos con muy poco cambiar una situación estable para algo de extinción, por ejemplo, Ajá. ¿no? Sí. Sí, es Ok. cierto. Pero acá las situaciones, ¿cómo se llama? Lo que muestra el primer modelo es que la situación es muy dependiente de cuáles sean los tamaños poblacionales iniciales. Sí, Ahí, por ejemplo, no lo dije, pero el hecho destacable es que pueden haber tamaños poblacionales muy grandes de presas y pequeños valores de depredadores. Sin embargo, la población de presas se va a la extinción, de acuerdo a la posición en que mientras que en el otro caso puede haber muy pocos depredadores y muy pocas presas, y hay un comportamiento que oscila de alguna manera alrededor de un punto de equilibrio a través de ciclos límite o a través de ciclos en general, o bien van directamente al punto, o sea, el punto se comporta como un atractor estable. Entonces, sí. el sistema tiene comportamientos que dependen muy fuertemente de las condiciones iniciales. Los sistemas, en sistemas bidimensionales como este, no existe caos, pero en el caos sabemos que una de las condiciones para que exista es que ¿cómo se llama? Las soluciones sean fuertemente dependientes de las condiciones iniciales. O sea, Sí. y lo que responde un poco a lo que tú estás preocupado, que si cualquier cambio que uno haga
puede producir un gran daño al Sí, sistema sí, sí. o a la naturaleza. Una otra observación, Eduardo, que me parece que esas herramientas que usted plantea sirven para los modelos que nos han presentado Roxana y Nacho. Es que son sistemas, yo trabajo con Sí, sistemas, sí, son sistemas diferentes no, sí, y sistemas son... bidimensionales, Sí, sistemas no, fundamentalmente sí, 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 bidimensionales. sí, sí. Pero ahora tenemos el Maple y el Matemática para que nos haga los cálculos. Entonces, creo que tenemos un futuro ahí para los jóvenes. Ajá. Ok, bueno, muchas gracias. Y ahora Parece que Ignacio tenía algún comentario, me parece. así, no sé, no alcanzo a ver acá. No, solo cuando dijo Eduardo que si estaba yo aquí, dije, sí, aquí estoy. Ajá. Cuando dijo Johnny, no hay nadie, dije, aquí estoy. Pero no era pregunta, gracias. Ah, ya. Agradecido por la atención entonces. Sí, Muy y agradecido. Eduardo, yo Dígame. quisiera agradecerte públicamente por ayudarme a escribir la invitación a la gente. No, eso no es mucha ayuda, no es Sí, pero una cambió gran mucho. colaboración. La verdad es que yo escribí una invitación en español muy malo y lo envié a Eduardo, que pensaba que yo pedía auxilio para escribir. Entonces me devolvió una copia, una copia, pero corregida. Y yo le dije, sí, pero ¿y tú? No aceptas. Estaba tan feo que ni siquiera, bueno. Ok, Cláudia, ¿quién va a presentar a doutora Luciana Torre? Eu Muito bem, então vai. apresento. Muito obrigada, professor Eduardo. Gracias. Daqui a pouco nós retomamos aí as discussões.